Creo que es evidente para todos los que conocemos algo de Francisco de Asís, su decisión, su centralidad por vivir el Evangelio y el seguimiento de Cristo. Cualquiera de sus reglas, cualquiera de sus escritos, tienen como marcado a fuego esta decisión de que el centro de su vida tiene que ver con Jesús. La vida y regla de los hermanos menores es esta: seguir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo en pobreza, sin propio, en castidad, en obediencia. Este seguimiento a Jesús, que en Francisco tiene características muy claras, específicas, muy que hacen de Francisco el Francisco de Asís que nosotros conocemos. Es imposible pensar en el seguimiento a Jesús que Francisco vive y que Francisco propone sin la clave del apasionamiento, sin la clave de la totalidad, sin la clave de la radicalidad. Francisco de Asís sigue a Jesús, nos invita a seguir a Jesús apasionadamente, radicalmente, totalmente. Nada de ustedes retengan, compartíamos el domingo pasado. Nada de ustedes retengan para que todo entero puedan recibir al que se les ofrece. Claro, cuando uno constata su propia vida, descubrimos que la vara de Francisco está muy alta y posiblemente la nuestra muy baja. O posiblemente aún en lo más profundo de nuestros intentos, vemos la inmensa distancia entre lo que Francisco propone y Francisco vive y lo que nosotros podemos, lo que nos sale, lo que nos sucede. Y frente a esta inmensa distancia, la radicalidad de Francisco y nuestra medida, la totalidad de Francisco y nuestra poquedad o lo que podemos, frente a esta distancia hay como dos grandes actitudes. Negar el camino, esto no es posible, esto es demasiado exigente, esto no es para mí, esto es propio de Francisco, pero solo de Francisco, no es para la orden, no es para el creyente, no es para el franciscano. Una es negar el camino, pero también la otra posibilidad es comenzar a diluir la ofrenda, comenzar a diluir la propuesta. Ni una ni otra tienen que ver con lo que Jesús nos propone. Jesús es consciente de que somos barro. Jesús es consciente de que estamos hechos. No nos pide una radicalidad que no podemos. Lo que sí nos invita el Señor, lo que sí nos invita la Cuaresma, lo que sí se nos puede proponer es cómo sostener la atención hacia Jesús. Una atención que tiene, por un lado, a un Dios que nos atrae y por el otro lado, mi propia vida que resiste. Descubrir nuestras resistencias, descubrir nuestro límite, descubrir aquello que no podemos, descubrir aquello que no queremos, pero también descubrir que hay en nosotros un profundo deseo de responder a la atracción que Dios hace con nosotros. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Va a gritar el gran Juan de la Cruz, el gran poeta español. Junto con esta profunda atracción, que Lope de Vega, como poeta, hace en su poema, junto con esta profunda atracción está también nuestras profundas resistencias. Y descubrir esta tensión y no ceder a sostener la tensión, a permanecer tensionados, es parte de lo que la Cuaresma nos invita. Dios no pide de nosotros la radicalidad de Francisco, pide un deseo profundo de encuentro con Él. Pide en nosotros el creer en verdad, pide en nosotros el animarnos a vivir, a desear, a buscar el Evangelio sin mentira, sin glosa, dirá Francisco, sin interpretaciones que diluyen. Ayer en la Transfiguración nos mostraba el Evangelio que parecería que todo se iba apagando hasta quedar solo el apóstol con Jesús.
esta invitación del cara a cara que cotidianamente vivimos es la que se nos invita a ahondar y profundizar en una vida que es capaz de poner todo lo que tenemos en la búsqueda del seguimiento y del Evangelio.